para construir una aplicación que nos permita registrar las notas de nuestros estudiantes, ¿cierto? Este, digamos que es el propósito final de este taller y del próximo que vamos a hacer la semana que viene. En esas dos sesiones vamos a hacer con ustedes una pequeña aplicación. Digo pequeña porque no va a tener, digamos, una funcionalidad muy avanzada, pero que sí nos va a ser una cosa muy útil para que ustedes puedan llevar el registro de las notas de sus estudiantes en el teléfono. Digamos que puede ser una herramienta digital que les ayude a ustedes a llevar el registro de las notas, ¿cierto? Entonces, digamos que como ese es el propósito o ese es el sentido de la aplicación, vamos a nombrar este proyecto de esa manera, ¿cierto? Entonces vamos a decirle a App Inventor que nuestro proyecto nuevo se va a llamar Cuaderno de Notas. Recomendación: los nombres de las aplicaciones no deben llevar espacio, ¿cierto? Deben ser palabras juntas, no deben tener espacios en blanco entre ellas. Entonces, cuaderno notas, reto 1. Lo voy a poner de esta manera para que tengamos en cuenta que este es va a ser el resultado del reto 1. El reto 1 busca co-crear con ustedes una aplicación para registrar las notas de sus estudiantes. Entonces voy a darle a aceptar. Inmediatamente lo que ocurre en mi lista de proyectos es que aparece un proyecto nuevo y se abre una interfaz de diseño de aplicaciones, ¿cierto? Que es una interfaz que tenemos aquí, una interfaz que tiene como en el componente central un visor, ¿cierto? Este visor nos permite ver cómo va quedando nuestra aplicación. Por ahora no hemos agregado nada, entonces el visor pues tiene una pantalla en blanco. Tiene al lado del visor una paleta de herramientas, ¿cierto? Que es este bloque que está a la parte izquierda, con todas las herramientas que yo puedo utilizar para diseñar mi aplicación, ¿cierto? Aquí puedo encontrar botones, casillas de verificación, imágenes. Bueno, hay un pool de herramientas amplio y que cada uno pues al lado tiene un botoncito de ayuda donde le describen un poco qué es ese componente, ¿cierto? En esta herramienta se conocen como componentes todos aquellos elementos que yo puedo agregar a mi aplicación, ¿cierto? Entonces, un componente en App Inventor es cualquier cosa que yo pueda agregar a mi aplicación. Cuando digo cualquier cosa me refiero, quiero que mi aplicación tenga un botón, entonces eso es un componente. Quiero que mi aplicación tenga una imagen, eso es otro componente. Quiero que mi aplicación tenga un campo de texto para yo escribir ahí el nombre de mis estudiantes. Eso es otro componente. Entonces, cuando nos referimos a los componentes, me refiero a todas esas cosas que yo puedo agregar a mi aplicación desde el punto de vista del prototipado, ¿cierto? Entonces, elementos como botones, márgenes, campos de texto, imágenes, en fin. Hay un inventario bastante amplio, ya ustedes pues digamos que lo podrán ir explorando en la medida que lo van necesitando. Aquí podemos ver que hay aplicaciones, hay componentes para usar la cámara, para usar el sensor, el micrófono, para reproducir, para trabajar dibujos, para trabajar mapas. Entonces, obviamente estos son muchas cosas y no las vamos pues como a abordar en este momento, en esta sesión, pues no es el propósito de explorar cada uno de los componentes de App Inventor, pero sí por lo menos que sepamos que ahí los podemos encontrar, ¿cierto? Ahí podemos encontrar los componentes. Por el momento vamos a utilizar un conjunto de componentes de la
categoría. Miren que aquí en esta interfaz se encuentran ustedes un poco agrupados los componentes por unas categorías. Hay unos componentes asociados a las interfaces de usuario, otros asociados a la disposición de la pantalla, otros asociados a los medios. Entonces, estas son categorías que agrupan componentes. Por el momento vamos a utilizar la primera categoría. En esta sesión nos vamos a centrar en componentes de interfaz de usuario. En la medida que vamos avanzando en los talleres, pues vamos a ir como ampliando el uso de esos componentes. Pero por ahora nos vamos a concentrar en los componentes de interfaz de usuario. Listo. Cada componente, en el momento en que yo lo quiera usar, tengo que seleccionar. Entonces, por ejemplo, quiero agregarle un botón a mi aplicación. Entonces, yo selecciono el botón y lo arrastro a la pantalla. ¿Sí? En este momento ya estoy usando un componente. Lo que encuentro en la parte izquierda son la lista de los componentes que puedo usar, pero en el momento en que yo lo arrastro de un lado de la paleta al visor, ya estoy usando ese componente. Entonces, lo que estoy haciendo no es para que lo hagan por ahora, ¿cierto? Es simplemente como para que lo vean, que una cosa es la lista que tengo en la parte izquierda y otra cosa es el uso del componente. Si por equivocación yo agregué una cosa que no quería poner, ¿cierto? Yo tengo el listado de los componentes que estoy usando en mi aplicación en el siguiente bloque, en el bloque que está a la izquierda del visor, a la izquierda de la pantalla, ¿cierto? A la derecha de ustedes hay una lista de componentes. Ya esos componentes que hay ahí son los componentes que yo tengo agregados a mi ventana, ¿cierto? A mi aplicación. Si por alguna razón me equivoqué, no pude, no sé, arrastré un componente al visor que no quería, entonces es aquí en esta ventana donde yo los puedo borrar. Si ven en la parte inferior hay dos botones y si yo quisiera borrar esa imagen que puse, por ejemplo, entonces la selecciono y le doy en el botón borrar. ¿Qué quiere decir eso? Que la voy a quitar de la pantalla que yo tenía ahí, ¿cierto? Porque me equivoqué o porque hubo algún error, ¿cierto? Porque quiero modificar eso. Entonces, esa es la manera de borrar los componentes, ¿cierto? Los componentes no se borran de la paleta, porque esa es la lista de componentes que podemos usar, sino que se borran de esta lista de componentes que estoy ya agregando a mi ventana. Listo. También puedo cambiarle el nombre, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera que este botón no se llame botón 1, sino que se llame botón inicio, por ejemplo, entonces al darle cambiar nombre, pues me aparece esta pequeña ventana donde puedo renombrar el componente, ¿cierto? Puedo ponerle un nombre que me indique ese botón para qué va a servir, ¿cierto? Y en el momento de que yo le doy a aceptar, pues él me cambia el nombre. Listo. Entonces, digamos que eso es lo primero que vamos a empezar como a utilizar en este reto. Vamos a diseñar una pequeña pantalla de inicio, ¿cierto? Es decir, vamos a utilizar la pantalla de inicio de nuestra aplicación. Vamos a diseñarla. Listo. Entonces, por ahora voy a borrar nuevamente estos componentes que agregué. Voy a dejar la pantalla o el screen vacío. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí, profes? ¿Preguntas? ¿De pronto alguna dificultad? Profe, por aquí nos piden que repitamos el paso de cambiar el nombre. Listo. El profesor Ramón. Entonces, Ramón, un componente, yo debo arrastrarlo primero, la interfaz, para poder cambiarle el nombre. Entonces, en el momento en que yo ya tenga componentes en mi ventana,
ya puedo seleccionarlos y en la parte inferior de esa ventana de componentes, pues voy a decirle cambiar nombre. Listo. Y en cambiar nombre ya puedo ver cuál es el nombre anterior, el nombre que tenía, y puedo digitar el nuevo nombre. Tengo que aceptar este cambio para que eso se vea reflejado en, en el diseño, pues en la interfaz. Listo. Eso lo puedo hacer con cualquier componente. Yo utilicé el botón aquí como para el ejemplo, pero si yo arrastro una imagen, también puedo cambiarle el nombre a esa imagen, ¿cierto? Y decirle imagen de logo, por ejemplo, aceptar. Y con cualquiera de los componentes que yo arrastre a mi ventana, que yo esté utilizando, lo puedo borrar o le puedo cambiar el nombre. Listo, eso digamos que es común a todos los componentes. Entonces, voy a borrarlo nuevamente porque quiero mostrarles algo antes de empezar a hacer el diseño. Entonces, miren que ahí llevamos 3 pasitos que yo les pido a Cami y a Caro que los vamos documentando. El primer pasito es ingresar a la página de App Inventor. Profe, Sí, un segundito, perdón. Lo que pasa es que probablemente se nos vaya a cortar la llamada, entonces para pedirles el favor a todos los que estamos presentes aquí, que puedan ingresar nuevamente al mismo enlace que les mandamos para que retomemos la capacitación. ¿Listo? Parece que Zoom nos va a cortar, entonces en el mismo enlace con el que se conectaron a esta reunión, nos vamos a volver a conectar para darle continuidad y entonces le propongo que cuando empecemos la otra reunión retomemos todos los pasos, ¿le parece? listo, me parece bien. Entonces, vamos a suspender en este momento esta sesión. Ahí digamos que vamos a retomarlo con el enlace que nos van a compartir, con el mismo enlace. Y resumimos un poco los 3 pasos que llevamos hasta el momento y me cuentan si tienen alguna dificultad. Listo. Bueno, entonces, un poco para recopilar lo que hemos dicho. Paso 1, ingresar a la página de App Inventor. Aquí les estoy mostrando pues la página inicial, ¿cierto? Ese es el primer paso. Entrar a un navegador, digitar la URL appinventor.meet.edu y después de entrar a esa dirección, el segundo paso es ingresar al botón crear apps. ¿Listo? Ese segundo paso implica usuario y contraseña de un correo en Gmail. Aquí obviamente pues no me lo pidió porque yo ya había ingresado, pero recuerden que en ese segundo paso es necesario tener correo Gmail. ¿Listo? Tenerlo a la mano, los datos de ingreso. Y el tercer paso fue crear un proyecto nuevo, ¿sí? Entonces, el proyecto nuevo, pues básicamente es la opción o el botón, el primer botón que aparece en la parte superior izquierda de comenzar un proyecto nuevo, ¿sí? Esos son los 3 pasos que llevamos hasta el momento. Eh, el tercer paso de comenzar un proyecto nuevo implica nombrarlo, ¿cierto? Es decir, ponerle un nombre. Nosotros el nombre lo podemos identificar en la esquina superior izquierda, debajo del logo, el logo de App Inventor. Aquí ustedes se encuentran cuál fue el nombre que yo le puse a mi proyecto. Cuaderno Notas Reto 1. Ahí debe aparecer el nombre que ustedes le digitaron cuando crearon el proyecto nuevo. Entonces vamos como hasta ahí deberíamos pues ya todos como estar en esa primera pantalla del visor. Listo. Perfecto, para quienes recién llegan les acabo de dejar en el chat todos los pasos para que puedan copiarlos y pegarlos en caso de que estén atrasados y seguirlos. ¿Listo? Sí, vamos a ir haciendo secuencias de 4 pasos. ¿Sí? Secuencias de 4 pasos para que vamos teniendo como un avance como progresivo y todos podamos, no nos perdamos. ¿Listo? Entonces los primeros 4 pasos
están ahí, entrar a la plataforma, entrar a la página, e ingresar al botón crear apps, ir a proyectos, crear un proyecto nuevo y nombrarlo. Listo. Entonces vamos a hacer otra secuencia de estos 4 pasos y para eso pues vamos a necesitar que ustedes ya estén aquí trabajando en el visor de la aplicación. Entonces lo primero que vamos a hacer, el siguiente paso, es organizar un poco dónde irían ubicadas los componentes en la pantalla, ¿cierto? Es decir, uno en el momento en que arrastra un componente y lo pone en la pantalla, pues él queda en cualquier lugar, ¿cierto? Entonces, es conveniente antes de empezar a arrastrar componentes a la pantalla, tener un contenedor de esos componentes, ¿cierto? Es como una, un marco donde se van a ir agregando cada uno de los componentes a la pantalla y que me pueda permitir moverlos, ubicarlos en las posiciones que yo crea más convenientes y obviamente pues que la visualización de esos componentes sea ordenada. Entonces, para tener ese contenedor, que es el contenedor de los componentes, vamos a utilizar una categoría de aquí de la paleta que se llama disposición. Vamos a abrir aquí la categoría de disposición y encontramos aquí que hay 5 componentes dentro de esa categoría. Disposición horizontal, horizontal scroll, disposición tabular, disposición vertical y vertical scroll. Listo. Básicamente esos componentes que están ahí, pues para mirar qué hace cada uno de ellos, pues o qué tipo de descripción tiene, yo puedo irme a su información y él me dice, este elemento donde se colocan los componentes que deban mostrarse de izquierda a derecha. Listo, entonces la disposición horizontal me permite ubicar los componentes de manera horizontal de izquierda a derecha. Y así con cada uno de ellos. Si yo quisiera revisar para qué sirve cada uno, pues ahí tengo el botoncito de información o de más información donde encuentran el signo de interrogación. Por ahora, pues no los vamos a revisar todos, vamos a utilizar el que dice disposición vertical, ¿cierto? Porque vamos a ubicar nuestros componentes en la pantalla de manera vertical. Entonces voy a arrastrarlo como arrastrábamos ahora los botones y demás y lo pongo en el visor, ¿cierto? Ahí directamente en ese screen 1. Debe aparecer un recuadro interno de color gris. ¿Y cómo me doy cuenta si lo agregué correctamente? Porque aquí en, en la parte derecha o en la parte izquierda de la pantalla, ustedes pueden ver los componentes que yo he agregado. En este momento tengo la ventana con un componente de disposición vertical adentro, ¿sí? Los componentes también tienen propiedades, ¿cierto? Entonces, en la siguiente columna, ustedes pueden ver que hay una lista como de propiedades. ¿Propiedades de qué? Del componente que yo estoy seleccionando ahí, ¿cierto? Entonces, si yo selecciono el screen 1, me salen unas propiedades, que aquí las puedo ver y son bastantes, ¿sí? Pero si le doy en disposición vertical, me salen otras propiedades distintas, porque cada componente tiene sus propias formas de configurarse, ¿cierto? Aquí lo que las propiedades me permiten es configurar el componente. Entonces, eso es lo que primero que vamos a hacer. Antes de arrastrar más cosas a la ventana, vamos a decirle a ese componente de disposición vertical cómo debe ubicarse en la pantalla, porque ahí está ubicada la parte superior izquierda de la pantalla, pero yo lo quiero que se vea centrado y que sea de toda la pantalla, ¿cierto? Quiero ampliarle el tamaño al componente y ubicarlo en el centro. Entonces, para eso tengo estas propiedades. Yo le voy a decir, vea, disposición horizontal,
favor en el centro. ¿Sí? Por favor en el centro. Voy a cambiarle el color de fondo. Voy a decirle, no quiero que tenga colores de fondo. Y que el alto y el ancho, que son las dos propiedades que siguen, se ajusten a la pantalla. Entonces miren que aquí aparecen el alto y el ancho con unas configuraciones automáticas, ¿cierto? Yo no quiero que eso sea automático, yo quiero que sea del tamaño de la pantalla. Entonces le digo ajustar al contenedor, le doy a aceptar. Y lo mismo para el ancho, ajustar al contenedor, aceptar. Eso hace que el componente de disposición horizontal sea del mismo tamaño de la pantalla, ¿sí? Entonces, ya lo ubiqué en el lugar que yo quería, centrado y del tamaño exacto de la pantalla. Entonces, ahí lo puse. Listo, ahí lo tengo. Entonces, 3 pasitos más para que vamos avanzando. El primero, agregar un componente de disposición vertical a la pantalla. Listo. El siguiente paso, arrastrarlo solamente. Profe Balduino. Hola. Por favor, me ayudan ahí con los micrófonos. Entonces, el paso 1, agregar el componente de disposición vertical a la pantalla. El paso 2, ubicarlo en el centro con las dos propiedades de disposición horizontal centrada, disposición vertical centrada. Y paso 3, el ancho y el alto, ajustarlos al contenedor. Entonces, aquí ustedes ven que tanto las propiedades de disposición están centradas y el alto y el ancho están ajustados al contenedor. Listo. Entonces, digamos que ahí lo que hicimos fue preparar un poco la interfaz para que en el momento en que yo agregue más componentes, él ya sepa cómo ubicarlos, ¿cierto? Los va a ubicar en el centro de manera vertical y va a utilizar todo el ancho de la pantalla, ¿cierto? Por ahora no hemos agregado más componentes, pero esos van a ser los siguientes pasos. Entonces, Cami, si quieres ubicar ahí esos 3 pasitos en el chat, 4 pasitos. Ya tenemos agregar un componente de disposición vertical a la pantalla arrastrándolo, después ubicar el componente en el centro modificando las propiedades de disposición horizontal y vertical, En y el por centro, último, sí, ajustar el contenedor a la pantalla. ok, ajustar el componente de disposición a la pantalla, listo. Bueno, entonces, digamos que ahí lo que estamos haciendo en ese segundo grupo de pasos era preparar a la pantalla para que ubique los componentes de una buena manera, pues de una manera ordenada. Ahora vamos a agregar 2 componentes más y vamos a empezar como con el tercer grupo de actividad, de pasos, pero para eso vamos a necesitar una imagen. Es decir, vamos a agregar en este momento 2 componentes. El componente de imagen lo vamos a arrastrar ahí y vamos a arrastrar un botón. Vamos a arrastrar ahí, ¿cierto? Digamos que vamos a ponerlos ahí. Todavía no nos vamos a preocupar si quedaron bien ubicados o no. Yo arrastré los 2 componentes y ahí ustedes pueden ver que quedaron los 2 en el visor, el botón y la imagen. ¿Listo? Si lo miro aquí en los componentes, también están. Miren que están dentro del componente que había agregado previamente. El botón y la imagen quedaron dentro de la disposición vertical. Entonces, ese es el primer paso, arrastrar un componente de imagen y un componente de botón a la pantalla. Listo. Realmente la pantalla
tiene también el contenedor de su mismo tamaño, entonces estoy arrastrando Mm, los componentes, es en el componente de disposición. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a entender un poco el uso aquí de estos componentes, ¿cierto? Es decir, aquí esto se va creando una estructura de árbol. Es decir, la pantalla tiene un componente de disposición vertical y el componente de disposición vertical tiene por dentro un botón y una imagen. ¿Listo? Como para que entendamos un poco cómo esta herramienta va organizando los componentes en ese árbol. Si de pronto yo quiero más bien poner la imagen encima y el botón abajo, yo puedo hacerlo en el visor, ¿cierto? Arrastrándolo encima, o lo puedo hacer también en esta ventana de componentes, ¿cierto? Yo puedo coger este y pasarlo para arriba o pasarlo para abajo. ¿Listo? En este momento nos interesa que quede en la parte superior la imagen y debajo el botón. ¿Listo? Entonces, simplemente moviéndolos, yo los puedo mover, pero si ustedes se fijan, si yo cojo esta imagen y la voy a poner por acá abajo, él no me la deja. ¿Quién de pronto tiene idea de por qué pasa eso? Porque yo esta imagen no la puedo poner en la parte superior derecha, sino que en el momento en que yo la arrastro, él vuelve y la pone en otro lado. ¿Quién se imagina por qué pasa esto? ¿O quién cree saber por qué se imagina que pasa esto? Pues ella se coloca Profes. siempre en el centro. Hola, ¿me escucha? Sí, 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 te escuchamos. Se coloca en el centro porque ya en las propiedades le habíamos dicho que iba a ser centrado, ¿cierto? Entonces, automáticamente ella se coloca en el centro. Muy bien, profe. Sí, efectivamente, esta estructura de árbol también lo que nos indica es que el componente botón y el componente imagen están heredando las propiedades de la disposición vertical. Las propiedades que yo le puse a la disposición vertical fueron, venga, no, todo lo que haya aquí adentro, póngalo en la mitad y hacia abajo, porque es una disposición vertical, ¿cierto? Es decir, es una disposición de componentes de arriba hacia abajo. Entonces, por eso ni lo puedo quitar del centro, ni lo puedo poner a la derecha ni a la izquierda, porque esto es un componente que hereda esas propiedades que le puse, ¿cierto? Le dije que eran centrados y eso, digamos, que es lo que genera que yo no pueda mover eso así, ¿cierto? Que cualquier componente que esté dentro de esa disposición vertical va a heredar esa propiedad de central, de estar centrado. ¿Listo? Entonces, ese digamos que es el primer paso, arrastrar los componentes a la ventana y lo que les acabo de mencionar es para entender un poco por qué ya pierdo un poco el control de la ubicación de los componentes, porque esos componentes ya están en un componente de organización, que es el que me ordena los componentes en la pantalla. Entonces, yo sí puedo de pronto poner uno arriba y otro abajo, como les decía ahora, uno arriba y otro abajo, pero siempre van a estar en la mitad y se van a poner, siempre van a estar centrados y van a estar ubicados de manera vertical. Entonces vamos a cambiarle los nombres porque la idea también es que empecemos a nombrarlos como debe ser. Entonces la imagen 1 ya no va a ser la imagen 1, sino que va a ser la imagen del logo, ¿cierto? Vamos a tener el logo de nuestra aplicación ahí de primerito. Entonces le puse imagen logo y le dije aceptar. Y el botón, le voy a cambiar el nombre, ya no se va a hacer botón 1, sino que lo voy a poner botón de inicio. Listo, y le voy a dar a aceptar. Esto es muy importante, nombrar los componentes de una manera que nos permita saber ese componente a qué hace referencia. Ese componente de imagen hace referencia al logo de nuestra aplicación y ese botón va a hacer referencia al botón de inicio, porque yo más adelante voy a tener otros botones, ¿cierto? Otro botón para registrar las notas, otro botón para ver la lista de los estudiantes, otro botón para salir. Entonces,
Si yo no los nombro adecuadamente, después voy a tener problemas para saber qué es lo que hace cada uno. Entonces yo tengo que nombrar correctamente los botones, que no me queden botón 1, botón 2, botón 3, botón 4, porque cuando ya tenga 10 botones no voy a saber o no voy a tener claro qué es lo que hace el botón 8, qué es lo que hace el botón 7. Entonces esto es una recomendación. Nombren cada componente de una manera que nos permita saber a qué hace referencia ese componente. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir con ese siguiente paso. Primer paso fue arrastrar los componentes, segundo paso fue nombrarlos y el tercer paso va a ser configurar propiedades, porque como les decía, así como cambiamos las propiedades del componente de disposición, pues las imágenes también tienen sus propiedades, los botones tienen sus propiedades. Listo. Entonces lo primero que voy a hacer es con la imagen, ¿cierto? La imagen tiene sus propiedades, ¿cierto? Entonces las imágenes pueden ser cliqueables, quiere decir que cuando yo le dé clic en esa imagen puede pasar algo. Entonces, digamos, la primera propiedad que hay ahí no la voy a cambiar, simplemente les digo para qué sirve, pero no vamos a hacer que nuestro logo sea cliqueable por el momento. En el alto y en el ancho vamos a seguir utilizando el ajustar al contenedor, pero solo en el ancho, ¿cierto? Entonces en el ancho vamos a decirle ajustese al contenedor y vamos a agregarle la foto. Es decir, vamos a agregarle el contenido de la imagen a ese componente de imagen. Entonces, te voy a pedir, Cami, que si nos puedes compartir en el chat ahí el logo que vamos a utilizar, que es el logo de nuestro proyecto, para que todos, digamos que tengamos la misma línea gráfica. Entonces, Claro que sí, se los voy a compartir por los grupos de WhatsApp y por los chats individuales, quienes no están en los grupos de WhatsApp, para que lo tengan presente. sí, pero por ahora no me lo puedes mandar al chat del Zoom, mientras tanto, para yo Lo descargarlo que de pasa es ahí. que el chat de Zoom no nos deja agregar Mm, imágenes. ok. Se los voy a mandar, profe, al del proyecto. Para que lo pueda descargar de WhatsApp. Listo, entonces les voy a pedir que descarguen esa foto que les va a mandar María Camila, que la descarguen a sus computadores. Es una imagen de un logo, del logo de nuestro proyecto. Entonces, ese va a ser como el insumo para poder hacer el siguiente paso. Si a alguno no le llega, por favor, la foto nos puede escribir por el interno. La estamos reenviando ya a todos, pero si a alguien no le llega, nos puede decir. Listo, yo voy a compartirles nuevamente, pues en este momento voy a compartirles dónde tengo yo la imagen, ¿cierto? Para que de pronto ustedes que la están descargando sepan en dónde va a quedar, pues de dónde la pueden sacar. Yo me perdí aquí como comparto la pantalla completa. Texto, listo. Entonces, perdón. Entonces yo tengo el logo, voy a cerrar esto aquí un poquito. Yo tengo el logo aquí en mi escritorio, ¿cierto? Logo eduapps.jpg, ¿cierto? Ese logo es una
una imagen de nuestro logo del proyecto. Entonces, ese va a ser, digamos, el contenido que necesitamos cargar en el componente imagen que agregamos. Entonces, ¿cómo llevo yo esta imagen que está en mi escritorio, cómo la llevo a App Inventor? Porque hay que llevarla para allá, ¿cierto? Entonces, la manera de llevarla es, primero, pues tenerla localizada en sus computadores y en la propiedad de foto, subir ese archivo. Aquí tenemos, cuando yo le ingreso a la propiedad foto, él me dice, no hay ninguna foto, pero también me da la opción de subir el archivo. Entonces, yo voy a darle subir archivo y en la ventana de explorador, pues voy a explorar mi escritorio y le voy a decir, venga, súbame este archivo, perdón, súbame este archivo a App Inventor, que lo voy a usar, ¿cierto? Entonces, voy a buscar el logo, por aquí lo veo, logo eduapps.jpg, le digo abrir y le digo aceptar. Eso se puede demorar un poquito, digamos que eso no es inmediato porque aquí estamos cargando un archivo, ¿cierto? Como si estuviéramos adjuntando un archivo al correo electrónico. Entonces se demora, depende pues de la velocidad de la red o del tamaño de la foto. Entonces, tengan un poquito de paciencia si se les demora un poco en subir el archivo. Pero ahí lo vemos, en este momento ahí lo tenemos, ya lo tengo yo ahí cargado. Miren que no se ve muy bien, pero ya vamos a ajustarlo un poco. Listo. Lo importante es que ya en las propiedades de imagen logo se ve aquí que está cargada la imagen. Ya vamos a editarla un poquito para que se vea mejor. También me doy cuenta que quedó bien cargada en la parte inferior, donde ven ustedes una opción que dice medios, ¿sí? Ahí ya me doy cuenta de que hay una imagen cargada y está asociada al componente imagen logo. Listo. Entonces, esto es importante como hacer énfasis porque una cosa es la foto y otra cosa es el componente de imagen, ¿sí? El componente de imagen es donde va a quedar guardada la foto, ¿cierto? Entonces yo necesito la foto, necesito el componente de imagen y después decirle vea fotos, te va a quedar ahí, que eso es lo que acabo de agregar en este momento. Entonces, miremos a ver qué dudas tienen. Profe, por aquí nos pregunta el profesor Ramón que cómo puede modificar la imagen si le queda muy grande. Listo, ese es el paso que vamos a hacer. Entonces, lo primero que quiero Bien, que verifiquemos, siguiente paso. Ramón, lo primero que quiero que verifiquemos y que todos tengamos como lo mismo, es aquí en imagen logo tengamos estas propiedades, que el alto esté en automático, que el ancho esté ajustado al contenedor, que la foto tenga ya cargada el logo de EduApps. Y si todo eso está así, entonces vamos a empezar a mirar qué es lo que pasa cuando yo cambio esas propiedades. Entonces voy a darle en alto y le voy a decir ajustar al contenedor. Y le voy a decir a ver qué pasa. Ah, sí, él me organiza la imagen de acuerdo a esa propiedad. Entonces, lo único que hay que hacer es en alto decirle ajustar al contenedor, dale a aceptar y él me ubica en todo el centro de manera vertical y ajustado al contenedor ese componente. ¿Listo? Entonces miren que aquí yo ya estoy viendo los dos, primero la imagen con el logo y después el texto. ¿Listo? Entonces, de esta manera es que, digamos, vamos dándole un poco de orden a los componentes que vamos agregando. Con el botón vamos a hacer lo mismo. Vamos a mirar las propiedades que tiene, ¿cierto? El botón tiene unas propiedades que son distintas a la imagen, porque en sentido pues estricto son componentes los dos, pero cada uno tiene como unas propiedades distintas. Entonces el botón pues tiene el color de fondo, ¿cierto?
Vamos a ponerle por el momento un color personalizado, ¿sí? Entonces vamos a irnos a Custom y nos sale una pequeña paletica de colores y una forma como de diseñar nuestros propios colores o digamos que de hacer nuestras propias paletas. En nuestro caso, nosotros en el proyecto pues ya tenemos una paleta de colores, entonces le pido a Cami también que nos comparta en el chat el, el código del color azul. El código del color azul va a ser un numerito que vamos a poner aquí y que nos va a permitir ver ese botón con un color igual o cercano al que tenemos en el logo. Perfecto, ahí se Entonces, los estamos compartiendo por el chat de WhatsApp, los códigos de colores. También lo listo. vamos a compartir por aquí. Sí, por aquí de Zoom para yo tomarlo de ahí. Entonces, el código de azul básicamente es una secuencia Ahí ya están en el chat. alfanumérica. Yo la voy a copiar, copié ese numerito y lo voy a pegar aquí en esta paleta, ¿cierto? Entonces, aquí yo ya tengo el código del color azul y le voy a decir hecho para que me lo aplique al botón, ¿cierto? Cuando yo le digo hecho, si ustedes se fijan, el botón ya se le puso el color azul y ese código coincide con el código de este teléfono móvil que hay en el logo, ¿sí? Son el mismo código de colores y eso digamos que le da un poco de unidad gráfica pues como a las interfaces. Seguimos entonces, esa es la primera propiedad del botón, configurarle el color, ¿cierto? Nos vamos a Custom, le copiamos el código de color y le damos hecho. ¿Listo? Seguimos mirando, hay otras opciones como que el botón esté o no habilitado, pues lo vamos a dejar habilitado. El tamaño de la letra, si queremos de pronto ampliarlo un poquito, el tamaño de letra 16. El tipo de letra y nuevamente el tipo de letra lo vamos a dejar por defecto y nuevamente el ancho y el alto, que son propiedades comunes a todos los componentes, vamos simplemente a poner en ancho, nuevamente ajustar al contenedor y vamos a aceptar. ¿Sí? Imagen, también le puedo poner imágenes a los botones, pero en este caso no vamos a hacer eso. Vamos de pronto a ponerle una forma redondeada para que el botoncito sea como más bonito. Y en el texto del botón vamos a ponerle cuaderno de notas. Listo. Entonces, las propiedades que modifiqué son 4. El color, el tamaño de letra, el ancho y la forma. Listo. ¿Y el texto, profe? Listo. Esos son, digamos, en cuanto a la estructura. Y ya para el contenido, entonces le vamos a decir, venga, cuaderno de notas va a ser el texto que usted me va a mostrar, pero lo quiero blanco. Listo. Y ahí tenemos nuestra primera interfaz ya terminada con una imagen y un botón de inicio, ¿cierto? Con una imagen y el logo y un botón de inicio. Entonces ahí tenemos ya nuestra primera vista de nuestra aplicación con dos componentes sencillos, la imagen y el botón y un componente de organización de esos elementos, que es la disposición vertical. Bueno, entonces, ¿cómo van hasta ahí, profes? ¿Dudas? ¿Dificultades? Ana Cecilia dice que esos códigos de color, ¿de dónde los sacó?
Esos son códigos, profes, que nosotros construimos como en la parte de la propuesta gráfica del proyecto, entonces hacen parte como de nuestra imagen. Me ayuda Cami ahí cómo se llama esa parte donde la, Pero la propuesta gráfica. Carlos, sí, dale. sí, a ver, son dos cosas. La propuesta gráfica del proyecto define pues estos colores, ¿cierto? Pero es importante que sepamos que los colores en una computadora son representaciones numéricas. Entonces, esos números que los profes nos han compartido son números que en el mundo matemático se llaman números hexadecimales y hay páginas en internet donde uno puede obtener, para un color, puede obtener ese código hexadecimal y entonces ponerlo y utilizarlo de acuerdo a una imagen que uno quiera darle a algo. Eso es Ok. básicamente como la cuestión ahí. Muchas Nos gracias, profe Carlos. preguntan, nos preguntan por aquí que no pueden ajustar el botón para que quede así como el suyo, la profe Zuleima. Profe, ¿qué propiedad le falta? Voy a volver a copiar por aquí el paso 12, donde están todas las propiedades y lo que se le ajustó a cada propiedad. Listo, lo voy a copiar por el chat. Sin embargo, si el profe nos puede volver a explicar. Listo. Del botón. El botón básicamente, para que yo lo pueda ver así del tamaño de la pantalla, tengo que en la propiedad de ancho decirle ajustar al contenedor. Eso sería, digamos, lo primero para el tamaño, ¿cierto? En la propiedad ancho, cambiarle el automático por ajustar al contenedor. Y ya para que se vea redondo, con letras grandes y blancas, que ya son, digamos, unos elementos más del contenido, ya las propiedades son forma, y aquí digamos que le puse redondeado, el texto, le puse cuaderno de notas, y el color del texto, que le puse blanco. Listo. Entonces, la propiedad del tamaño es el ancho, ponerlo en ajustar al contenedor, y ya para que se vea redondo, azul y con letras blancas, Y ya, claro, están esas dos. Listo. el- Profe, una Profes, cosita. sí, para. Automático. Javi. Nuevamente nos va a tocar migrar la sesión. Él Nos paga quedan, nos automáticamente quedan para eso. 2, 3 minuticos. Bueno, yo quería antes de eso, Javi, preguntarles a los profes, porque de todas maneras esto va a ser un proceso que lo vamos a hacer con ustedes. Recuerden que parte de la propuesta nuestra es crear este ecosistema, ¿cierto? No es un ecosistema que nosotros estemos haciendo solos y a puerta cerrada. No, es un ecosistema que se ha ido alimentando un poco de los encuentros que hemos tenido con ustedes, de los talleres y de estos retos. Entonces, no sé, ustedes, profes, también contando con su tiempo y demás, si consideran digamos, podemos dejarle esa sesión de hoy ahí, porque la idea pues es como que en las próximas sesiones sigamos avanzando. Si quieren, continuamos hasta la 1 y creamos otra ventana y digamos que cerramos el taller a la 1 con una segunda ventana, o si prefieren, digamos, agendamos para la siguiente semana la continuidad pues como del ejercicio. No sé qué piensan. Escríbanos, por favor, lo que consideren para saber entonces cómo. Continuemos ya que estamos calienticos. Bien, entonces cuando esta sesión se cierre, nos vamos a meter al mismo enlace para el que nos metimos. ¿Listo? Por ahora no sé qué piensa el profe Oscar de que antes de seguir con el ejercicio le demos paso al profe Gabriel para que nos comparta el instrumento. Hola Cami, ¿me escuchas? Hola, ahora sí, eso. Perfecto. Listo. Ya se van conectando más profes. Listo. No sé, Gabriel, si quieras, pues sí, arrancar como con esa parte y terminamos entonces después de la intervención de Gabriel. Sí.
Vale, un saludo a todos, ¿me escuchan bien? Hola, Gabriel. Sí, yo te escucho bien. Vale, ¿empezamos ya o esperamos un minuto? Se van ¿Cómo van los conectando más profes? profes, 22 participantes. Profe, yo creo que podrías empezar presentándote porque yo creo que Vale, ningún vale, profe te conoce. vale, vale. Bueno, bien, un saludo a todos. Como les había anunciado el profesor Oscar al inicio de esta reunión, hoy los he podido acompañar. Mi nombre es Gabriel Lotero, soy profesor de planta de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana y formo parte del grupo de investigación en comunicación urbana junto con la profesora Beatriz. He estado muy pendiente de todo el proceso de este proyecto. Como ustedes saben, este proyecto tiene un componente muy fuerte de acompañamiento con ustedes, pero también tenemos la intención de hacer un ejercicio que nos permita sistematizar y recoger las principales lecciones, los principales aprendizajes de este ejercicio, de cómo incorporar de manera adecuada los dispositivos móviles en procesos de enseñanza y aprendizaje. Inicialmente en la hermosa región del Urabá antioqueño, pero también con la intención de que la experiencia de trabajo con ustedes pueda servir también a profesores de otras regiones de Antioquia y también del país. Para eso, el grupo de investigación está preparando algunas publicaciones, ¿cierto? Estamos trabajando en un libro, estamos trabajando en algunos artículos que por supuesto vamos a compartir con ustedes, pero que también van a estar al servicio de las demás instituciones educativas. Para ese ejercicio de la escritura de estas publicaciones sería de mucha ayuda que ustedes nos contestaran un breve cuestionario que María Camila me va a hacer el favor de compartirles. Es un formulario de Google que se responde en 5 minutos y que nos ayudaría a contrastar un cuestionario que ustedes nos llenaron inicialmente en este proceso. Y bueno, vemos que ahora en este escenario de pandemia que estamos afrontando, la educación a través de los dispositivos móviles y de las tecnologías digitales se ha vuelto cada vez más importante. Entonces nos ayudarían muchísimo si nos regalan esos 3 minuticos que se tomarían respondiendo este cuestionario, que es muy ágil porque se responde con una escala del 1 al 4 y que pues, además es confidencial, no les estamos pidiendo su nombre, sino tan solo que sean muy sinceros y que nos compartan esa respuesta lo antes posible. Muchas gracias, vamos a seguir muy pendientes desde el grupo de investigación de todo el proceso de este grupo. Muchas gracias, Oscar, puedes continuar. Profe Gabriel, gracias. Les cuento a los Profe profes Gabriel, entonces gracias. que una vez terminemos este encuentro, les vamos a estar compartiendo el link de esta encuesta vía WhatsApp a sus teléfonos personales, pero también a los grupos que tenemos por municipio. Los profesores que están nuevos, que ingresaron apenas hoy al proceso, los vamos a agregar a los grupos por municipio, en donde realmente lo único que mandamos es información que tenga que ver con el proyecto. Entonces no va a ser un grupo canzón, lo prometemos, solamente les vamos a enviar información que tenga que ver con el proyecto para que también estén enterados de toda la información que mandamos por ahí. Entonces, para que sepan y estén pendientes que una vez terminado esto, les vamos a enviar el enlace, ojalá puedan responderlo hoy mismo. Ok, Gaby, muchas gracias, Cami. Bueno, profes, yo creo que algunos ya conocían al profe Gabriel, de pronto en alguna otra sesión, y los que no, pues él ha estado muy pendiente como de todas los instrumentos y toda la información que hemos requerido en el proceso, y les vamos a compartir ese pequeño cuestionario
que es muy valioso pues como para nosotros también recoger sus apreciaciones sobre todo este proceso. Entonces, bueno, creo que ya estamos varios de los que estaban en la sesión ahora. Bueno, de todas maneras este video queda grabado y a ustedes pues se les va a compartir para que los que les tocó sentarse tengan ahí como el cierre del ejercicio. Bueno, entonces digamos que esta primera parte la hicimos despacio en el sentido de que pues algunos de ustedes no habían trabajado como con esta herramienta, pero como han podido ver pues son unas cosas muy intuitivas, ¿cierto? Hay algunos elementos que hay que tener presentes como el concepto de propiedad, de componente, de interfaz, ¿cierto? Como que unos concepticos que yo les he ido mencionando, pero que obviamente nosotros les vamos a entregar a ustedes los instructivos donde se definen estos conceptos. Entonces vamos a terminar este ejercicio con una ventana, con una segunda ventana, ¿cierto? Es decir, vamos a tener otra ventana que nos permita pues repasar estos conceptos que hemos visto, pero también tener ya una primera navegación de nuestra aplicación, ¿cierto? Cuando hablo de navegación me refiero a la posibilidad de desde una ventana abrir otra, ¿cierto? Empezar a tener ya un poco de interactividad con estos componentes que hemos estado agregando. Entonces, para poder lograr eso necesitamos nuevamente una secuencia de pasos. Entonces, el primer paso para tener una segunda ventana en nuestro prototipo tiene que ver con la parte superior o la barra superior que vemos en nuestra herramienta, donde estaba el título. ¿Recuerdan donde les decía dónde estaba el título de la aplicación o del proyecto que habíamos creado? Parte superior izquierda. Esa barra verde tiene también tres botones, dos que hay habilitados, uno que dice Screen 1, digamos que es el que nos muestra la pantalla actual en la que estamos, y otro que dice Añadir ventana. El tercero dice Eliminar ventana, pero pues obviamente no vamos a eliminar ventanas en este momento, al contrario, vamos a añadir una. Entonces vamos a darle ahí en ese segundo botón donde dice Añadir ventana, y vamos a ponerle un nombre, ¿cierto? Entonces esta ventana aparece como Screen 2, pero vamos a ponerla como Screen Menú. Listo. Va a ser el menú principal o la ventana donde vamos a tener ya un menú de opciones para empezar a registrar estudiantes, a ponerle sus notas, a borrar sus notas. Digamos que esa va a ser la ventana que acabamos de hacer, fue la ventana de inicio, y esta ventana va a ser la ventana de menú principal, ¿sí? Entonces vamos a llamarla Screen Menú y vamos a aceptar. Cuando creamos esa segunda ventana, parece que se nos borrara la ventana anterior, ¿cierto? Como que, uy, se borró. No se ha borrado. Realmente empezó a crecer la lista de ventanas. Entonces, ¿dónde podemos ver la lista de ventanas? Ahí mismo donde añadimos la ventana, ya podemos encontrar una lista desplegable donde están las ventanas Screen 1 y Screen Menú, ¿cierto? Es decir, ahí ya podemos ver las dos ventanas que tenemos en ese momento. Y si quisiéramos tener más ventanas, sería el mismo proceso. Añadimos una ventana y esa lista va creciendo. Añadimos una y esa lista va creciendo. Entonces, si yo quiero volver a ver mi Screen 1, pues entonces selecciono el Screen 1 y ahí está, ¿cierto? No se ha borrado. El Screen 1 está ahí, ya lo terminamos de diseñar, tiene un logo y un botón y eso quedó ya ahí listico. Pero vamos a diseñar el Screen Menú, que el Screen Menú también está en blanco, pero que vamos a empezar a agregarle componentes. Entonces aquí yo ya voy a pasar de pronto a hacer un poco más rápido porque son los pasos que ya hicimos en la ventana anterior. Entonces un poco rápido quiere decir que voy a agregar nuevamente a la ventana, primero voy a agregar un componente de disposición vertical. Lo voy a agregar, ¿cierto? Tal cual lo hicimos en la sesión, en el ejercicio anterior. Adicional a eso, voy a ponerle nuevamente
Las propiedades, disposición horizontal en el centro, disposición vertical en el centro, color de fondo, ninguno, ancho y alto, ajustado al contenedor. Listo. Esos son los mismos pasos que hicimos en la ventana anterior para ubicar el componente que me va a permitir organizar los elementos de manera vertical y centrada. Listo. Imagen ninguna y obviamente va a estar visible. Listo. Entonces, rápidamente hice lo mismo de la ventana anterior, pero en este momento ya vamos a agregar nuevos componentes, ¿cierto? Es decir, ya no vamos a agregar el botón y la imagen, sino que vamos a agregar otros componentes de interfaz de usuario. Pero como les digo, agregar componentes es el mismo proceso. Si agrego un botón, si agrego una imagen, en este caso vamos a agregar nuevamente una imagen, vamos a agregar una etiqueta, vamos a agregar 3 campos de texto, 1, 2 y 3, y vamos a agregar 3 botones, 1, 2 y 3, ¿cierto? Cuando yo digo agregar, me refiero a arrastrarlos a la ventana. Todavía no los estoy organizando, ¿cierto? Los agrego a la ventana, él pues me los acomoda como permite el componente de disposición, me los organiza centrados y de manera vertical, pero digamos que el orden ya se lo tengo que dar yo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el orden de esos tres tipos de componentes? Hay imágenes, campos de texto y botones, ¿sí? ¿El orden cuál va a ser? Primero vamos a tener la imagen, entonces lo voy a poner en la parte superior. Después vamos a tener texto de etiqueta, vamos a arrastrarlo ahí debajito. Y los botones van a estar al final. Listo. Entonces, simplemente los moví. Y si me fijo en la parte derecha de la pantalla, que ustedes están viendo, pues aquí se refleja un poco el orden. Imagen, etiqueta, campo de texto 1, campo de texto 2, campo de texto 3, botón 1, botón 2, botón 3. ¿Sí? Igual, como les decía en la ventana anterior, es importante nombrar los componentes de acuerdo al contenido que van a tener. Entonces, la imagen 1, voy a cambiarle el nombre y ya no se va a llamar la imagen 1, sino que le voy a poner imagen icono. Listo. Ese va a ser el logo, pero ya el logo, digamos, en un tamaño más pequeño. Listo. La etiqueta, voy a llamarla etiqueta título. Recuerden que todos los nombres no pueden tener espacios, deben estar palabras sin espacios en blanco. Campo de texto, entonces este campo de texto lo voy a poner campo de texto nombre, aceptar. El segundo campo de texto, el campo de texto 2, lo voy a poner campo de texto apellido. Y el 3, cambiar nombre, campo de texto, calificación. Listo, aceptar. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que esos campos de texto va a ser donde yo voy a ingresar el nombre del estudiante, el apellido del estudiante y su calificación. ¿Listo? Como pueden ser varios nombres, entonces más bien voy a ponerle aquí campo de texto nombres, ¿cierto? Lo mismo aquí, selecciono el componente, le digo cambiar nombre. Si quiero hacer algún ajuste, entonces campo de texto apellidos y calificación, pues sí lo voy a dejar así. Listo. Para los botones, los nombres van a ser botón, registrar estudiante,
El botón 2 lo voy a llamar botón listar calificaciones. Y el botón 3 lo voy a llamar borrar calificaciones. Listo. Entonces, ahí estoy nombrando los botones, los campos de texto y los componentes de etiqueta e imagen, ¿cierto? Entonces, ya lo nombré. La imagen va a ser la imagen del icono, la etiqueta va a ser el título. Los 3 campos de texto me van a permitir ingresar nombres, apellidos y calificación. Y los 3 botones van a ser las acciones que yo voy a poder hacer en esta ventana. Registrar estudiante, listar las calificaciones o borrar las calificaciones si es que eso es lo que quiero hacer. Listo. Entonces, eso es el segundo paso. El primer paso fue arrastrar los componentes a la interfaz, tenerlos ahí y ordenarlos. El segundo paso fue cambiarles el nombre de acuerdo al contenido que van a tener. Y el tercer paso es nuevamente configurarle las propiedades a cada uno, ¿cierto? Entonces, con la imagen ya lo habíamos hecho en la ventana anterior, ¿cierto? No le vamos a cambiar el ancho y el alto. Vamos a agregar nuevamente la misma imagen. Miren que cuando uno carga una imagen al proyecto, la imagen ya queda ahí. Entonces, si yo me voy a foto, que son las propiedades de la imagen, ya me aparece, veas que ya la imagen logo de WAPS ya la habíamos cargado en algún momento. Entonces voy a escoger la misma para no complicarnos con eso. Miren que aquí obviamente se distorsiona un poco la interfaz, pero para eso son las propiedades de ancho y alto, ¿sí? Entonces voy a probar con ajustar al contenedor, y ya podemos ver un poco más clara la estructura de esto, ¿cierto? Para que no se me vayan perdiendo los componentes en el visor, ¿cierto? Yo debo ir agregándole las propiedades o cambiando las propiedades de cada elemento de a uno para evitar perder como el control de eso. Estamos en este momento en la imagen. En este momento la imagen es exageradamente grande y de pronto se pueden perder. Ahorita miramos. Por ahora dejémosla así, que se me están viendo todos los componentes y no se me están como perdiendo en el espacio. Sigamos con la etiqueta. Entonces, la etiqueta también tiene sus propias sus propiedades. Voy a ponerle, como esta es una etiqueta de título, de pronto un tamaño de letra más grande, ¿sí? Le voy a decir que es negrita. Entonces, la propiedad de negrita, el tamaño 18. El ancho y el alto no los voy a modificar. El texto lo voy a dejar, en la etiqueta lo voy a dejar así. Lo que sí voy a cambiar es el texto, ¿cierto? Y le voy a poner registro calificaciones, ¿sí? Porque realmente esta pantalla me va a servir es para registrar las calificaciones de los estudiantes para consultarlos o para borrarlos, ¿sí? Y la posición del texto, pues sí, también la voy a centrar ya que es un título. El color, nuevamente, el color del texto. Voy a utilizar los códigos de colores. Entonces voy a irme a Custom y voy a poner ya el código de colores del verde. ¿Sí? El verde, bueno, creo que en el chat se borraron nuevamente, Cami, los códigos de colores. Pongamos por favor el del verde ahí también, en el chat de Zoom, para poder usarlo. Caro, ¿puedes ponerlo, porfa? Si quieren, pongámosle, mientras tanto, ahorita usamos el verde para otra cosa, pongámosle el gris. ¿Listo? Pongámosle registro de calificaciones y pongámosle el color de la etiqueta. Recuerden que estoy en la etiqueta, color del texto gris. Listo.
Vamos a avanzar porque ya van llegando la 1. Entonces, en los campos de texto, de apellidos y de calificaciones, realmente la configuración aquí va a ser poca, la configuración de las propiedades. Simplemente vamos a quitarle el color de fondo a los 3 campos de texto. Vamos a decirle que ninguno de los campos de texto va a tener color de fondo, ninguno. Y vamos a ingresar aquí para el nombres. Vamos a ponerle aquí donde dice pista, vamos a ponerle nombres. Listo. Y vamos a posicionar el texto en el centro. Listo. Para el campo de texto apellidos, lo mismo. Color de fondo ninguno. La pista, pues obviamente ya no va a ser nombres, sino apellidos. Y en el centro. Listo. Y para el de calificaciones, si vamos a hacer algo adicional, porque vamos a dejarle sin fondo, bueno, vamos a dejar el fondo igual. La pista, pues vamos a poner aquí calificación. Pero vamos a marcarle aquí solo números. ¿Qué quiere decir eso? Que en el campo de texto de nombres voy a poder escribir cualquier cosa. En el campo de texto apellidos voy a poder escribir cualquier cosa, es decir, cualquier letra, número, espacio, lo que quiera. Pero en el campo de texto calificación voy a poder ingresar solo números. ¿Por qué? Porque obviamente las calificaciones vamos a ponerlas en números, teniendo en cuenta pues que vamos a evaluar ahí. Y nuevamente pues la posición del texto también podemos ponerla en el centro. Y hasta ahí, listo. Los botones. Preguntas de pronto en el chat. No, por ahora no, listo. Entonces para los botones vamos a utilizar como la misma estrategia que hicimos para configurar el botón que hicimos en la primera ventana. ¿Cuál fue la estrategia? Pues simplemente en el color de fondo vamos a utilizar el de la paleta de colores nuestra. Entonces vamos a irnos al chat, vamos a copiar el color verde. Y el color azul. Y vamos a ponerle al primero el color azul, al segundo el color verde. Entonces voy a irme a Custom. Voy a copiar del chat el código del verde. Lo pego ahí. Y al tercer botón, que es el botón del borrado, le voy a poner el botón gris. Ferney, compartiste ahí el azul y el verde, son el mismo, para que nos ayudes ahí con el botón, con el color verde, el código del color verde, que quedó igual. Listo, profe, ya se lo compartí. Gracias, listo. Entonces, el color verde que está ahí en el chat, el que acaba de publicar Ferney ahí, es el que vamos a poner en el segundo botón. El mismo no me di cuenta. Bueno, entonces aquí voy a Custom, le cambio el código y le digo hecho. Entonces, digamos que ya la interfaz pues tiene una estructura gráfica, digamos, cercana a los colores del logo. Y lo que nos faltaría sería ancho, es decir, las configuraciones de tamaño de los botones, de color del texto y de forma, ¿sí? Esas las voy a hacer un poco rápido porque esas las hicimos también en la ventana anterior. Entonces, recuerden que todos los botones deben tener como ancho, ajuste al contenedor, en su forma redondeada, y en el texto
la acción a la que corresponde. Esa acción ya la pusimos en el nombre del texto, aquí la vamos a poner en el contenido del botón, ¿cierto? Entonces, registrar estudiante. Color del texto, ninguno. Perdón, color del texto, blanco. ¿Dónde está el blanco? Aquí, blanco. ¿Listo? Entonces miren que el botón ya es exactamente igual al que hicimos en la ventana anterior, solo que este ya es de registrar estudiante. El segundo botón, las mismas propiedades, vamos a decirle que va a ser de el ancho ajustado al contenedor, que la forma va a ser redondeada, que el texto va a ser lista de calificaciones y el color blanco. Y para el tercero, el mismo procedimiento. Ancho ajustado al contenedor, forma redondeada, el texto, borrar calificaciones, perdón, borrar calificaciones y el color blanco. Listo. Entonces, en este momento, con las propiedades ajustadas de cada uno de los componentes, pues ya encontramos aquí una interfaz gráfica cercana pues a lo que queremos. Los colores, digamos que de pronto nos dan la unidad, pero ustedes pueden usar los colores que quieran. Si quieren hacer modificaciones en tamaños de letra, pues lo pueden hacer. Yo lo que de pronto considero que podemos terminar haciendo aquí también es que el ancho de los campos de texto puedan ser ajustados al contenedor para que nos dé de pronto, Yo creo que ya casi acabamos. para que nos dé un poco la sensación de que estamos ahí en el mismo tamaño. Vaya, no lo mosqué. Si lo quieren del mismo ancho, si lo quieren dejar como estaba, simplemente es ponerlo automático. Esto ya es una cuestión más de gustos. ¿De cuál quieres, mi amor? ¿Doradito está bien? Javi, ¿puedes cerrar el mic, por favor? Bueno, yo creo que hasta ahí es suficiente porque ya llegó la una y quisiera pues como lo último que quisiera hacer es un pequeño ejercicio con los bloques. Entonces, nuevamente les recuerdo que esta interfaz o esta pantalla se debe conectar con la inicial, ¿cierto? Es decir, cómo conecto mi interfaz de inicio con mi interfaz principal, ¿cierto? Y eso pues ya tiene que ver con el comportamiento del prototipo, ¿cierto? Lo que estamos haciendo hasta este momento es las vistas del prototipo, ¿cierto? Las dos pantallas, pero la navegación implica ya comportamiento del prototipo. Entonces, para ese comportamiento, no voy a entrar mucho en detalle de los bloques, lo voy a tratar de hacer rápido para evitar pues, que nos concentremos en otras cosas que van a ser del próximo taller. El próximo taller van a explorar ustedes más los bloques, el comportamiento de los prototipos. Por ahora quiero mostrarles que todas las ventanas tienen la vista del diseño, que es la que estamos viendo ahora, donde usted arrastra los componentes gráficos, los acomoda, les pone color, los pone bonitos, pero también tienen, si ven en la parte superior derecha de la pantalla, un botón que dice bloques. Los bloques son esos fragmentos de bloques que me van a permitir darle comportamiento a estas vistas. Entonces voy a entrar aquí a bloques y lo que pueden ver ustedes aquí es que hay una interfaz para editar, pero ya aquí no voy a arrastrar componentes, sino que voy a arrastrar bloques. Por el momento vamos a mirar solamente un bloquecito, ¿cierto? Cada uno de estos elementos de bloques pues son como una pieza de un rompecabezas que cada una tiene pues como un propósito. Por ahora nos vamos a concentrar en los bloques del botón. Aquí en la parte inferior de esa columna bloques ustedes ven los componentes que hay en la ventana. Entonces ahí está el botón inicio que nosotros teníamos.
Entonces, vamos a coger esa primera pieza de rompecabezas que aparece asociada a ese bloque y la vamos a arrastrar a nuestro visor, ¿cierto? Entonces, esa primera ficha de ese rompecabezas dice cuando el botón inicio, punto clic. Entonces, esa ficha de este rompecabezas va a controlar lo que pasa cuando alguien le dé clic o toque el botón inicio, ¿cierto? Entonces, cuando esta frase se cumpla, cuando el botón inicio identifique que se tocó, que se le dio clic, él va a ejecutar lo que yo le ponga aquí en la mitad, ¿cierto? Que todavía no tiene nada. ¿Qué es lo que yo quiero que haga cuando se le dé en el botón inicio? Que pase a la ventana 2, ¿cierto? Que pase al screen menú que tenemos. Entonces, para que eso ocurra, yo tengo que buscar una ficha aquí en control, que es una ficha que está por aquí y que dice abrir otra pantalla, ¿cierto? Entonces voy a coger esta ficha y la voy a poner aquí, dentro de la ficha de ejecutar, ¿cierto? Para que él haga esas dos cosas, identifique cuándo se tocó el botón y sepa qué hacer cuando se toca, ¿cierto? Cuando se toca el botón, él va a abrir otra pantalla y aquí me va a tocar ponerle otra fichita, otro bloque con el nombre de la pantalla. Entonces, el nombre de la pantalla es, si lo miro aquí, Screen Menú, ¿cierto? Ese es el nombre de la pantalla que yo quiero abrir. Entonces, para poder decirle eso, tengo que irme a un bloquecito de texto, buscar en estas fichas rojas, que son las que me permiten decirle texto, coger la primerita, ponerla ahí, y dentro de esas comillas que hay, le voy a poner el nombre de la ventana que quiero abrir. Screen Menú con las mayúsculas y las minúsculas, es decir, tiene que ser exactamente como le hayan puesto el nombre. Si hay algún error, si le pusieron un espacio de más o le pusieron la M minúscula, él no va a poder realizar eso. Listo. Entonces, este pequeño jueguito aquí de 3 fichas son las que me permiten a mí darle un poco de navegación al prototipo, ¿cierto? Una navegación inicial. Digamos que eso es lo primero que quiero que ustedes hagan con los bloques. Entender un poco la navegación entre las pantallas. Con estas 3 fichas yo le digo a la ventana 1 qué hacer cuando se le oprima el botón inicio. ¿Sí? Profe, Pregunta. nos quedan nuevamente 4 minutos de sesión. Yo creo que podríamos ir cerrando. Listo, no, ya eso era todo lo que queríamos mostrarles hoy. Entonces les voy a pedir, Cami, para que terminemos, que con estas interfaces, las dos ventanas diseñadas, y con este pequeño fragmento de bloques, cada uno, cuando lo tenga, ingrese a la opción de generar y guarde el archivo, es decir, genere ya el primer prototipo de ustedes, que ustedes guarden, le digan generar y en la opción de guardar APK, él construye todo el proyecto y ya podemos coger ese componente. Esperemos que termine. Él aquí está construyendo ya un archivo para instalarlo en dispositivos Android. Entonces, ese es el último paso y a partir de este paso vamos a arrancar en el próximo taller. Es decir, este taller busco cómo crear primero las interfaces y la navegación y en el siguiente taller lo que vamos a hacer es a ponerle más comportamiento a los botones de registrar, de listar las notas, de borrar las notas. Eso lo vamos a hacer en la próxima sesión. Entonces ya rápidamente, disculpe, me perdí una parte. ¿Qué componentes se le agregaron a la segunda ventana, por favor? ¿Fue una imagen?
Ok, aquí está la lista del Screen Menú. Se le agregaron una imagen, una etiqueta, 3 campos de texto y 3 botones. Profe, lo puede encontrar en el paso 15. Lo copiamos por los grupos de WhatsApp. En el paso 15 dice los componentes que se agregaron Bueno, gracias. y en el 16 los nombres que se le dieron a cada componente. Listo. Bueno, profes, como vieron ya se me descargó aquí un archivo que se llama archivo cuadernonotas.apk, si lo ven en la parte inferior de mi pantalla. Ese es el instalador de la aplicación. Ustedes pueden copiar este archivo en sus dispositivos Android e instalarlo. Entonces, cuando terminen el proceso del diseño de las interfaces y coloquen de pronto los bloques de la interfaz 1, de la ventana 1, ya ustedes pueden probar con este archivo que se descarga, aquí en este botón de guardar archivo en mi ordenador, pueden coger este archivo ya de su computador, lo pasan al teléfono, se lo mandan por correo o por WhatsApp y lo pueden instalar. ¿Listo? No vamos a alcanzar a hacer el proceso de instalación, pero eso quedaría para el próximo taller, Cam. Listo. Profes, no, muchas gracias. Nos queda menos de un minuto. Creo que podemos despedirnos. Les agradecemos mucho su participación, que se hayan quedado hasta esta hora y recordarles que les vamos a estar enviando por los grupos de WhatsApp, a su WhatsApp personal y a su correo, la grabación de esta sesión junto con la compilación de pasos que vinimos desarrollando para que puedan hacerlo por su cuenta y para la próxima semana que nos volveremos a ver estemos todos en el mismo punto para que sigamos desarrollando esta aplicación. Le agradecemos al equipo técnico, al profe Oscar, al profe Carlos, a Ferney y también muchas gracias a Carolina y a Javier que están detrás de todo eso, también mandándoles toda la información que necesitamos. Esperamos que hoy hayan aprendido mucho y bueno, esperamos que sigan participando con nosotros de este y de todos los retos.